Ningún país tiene una fuente de ingresos tan relevante y extraña como Tuvalu. Además, se trata del estado que menos turistas recibe en todo el mundo. A continuación te contaremos por qué Tuvalu puede ser el próximo país en dejar de existir. En el Océano Pacífico nos encontramos un grupo de 9 pequeñas islas que componen una nación, Tuvalu. Forma parte de la Polinesia junto con otros 4 estados independientes. Se encuentra a unos 4.000 kilómetros tanto de Sídney como de Hawái. Con sus 26 kilómetros cuadrados, solo es más grande que Nauru, Mónaco y el Vaticano entre los países más pequeños. Y con sus 10.000 habitantes, solo tiene más población que ese microestado rodeado por Italia. Es muy pequeño en superficie emergida, aunque cuenta con una gran extensión en el mar. Por cada kilómetro cuadrado en tierra, tiene 28.800 como zona económica exclusiva. Si Rusia tuviera esta misma proporción, tendría una superficie marítima equivalente a casi 1000 veces la del planeta Tierra. Tuvalu obtuvo su independencia en 1978. Antes formaba parte de las islas Gilbert y Ellice, una colonia británica. Al día de hoy sigue formando parte de la Commonwealth y oficialmente Isabel II es la jefa de Estado. Esta herencia cultural se puede ver en su bandera, que como muchas otras tienen a la del Reino Unido. En este caso se agregan 9 estrellas, una por cada isla que compone al país. Entre 1995 y 1997, Tuvalu fue representada por esta otra bandera, aunque no tuvo apoyo de la población y se retornó a una muy parecida a la anterior. En condiciones normales, Tuvalu recibe solo unos 2.000 turistas al año. Esto le dio el título de país menos visitado del mundo según la Organización Mundial del Turismo. Por empezar, es bastante difícil llegar. Solo aterrizan 2 vuelos a la semana que provienen de Fiji. I'm ready to embark on one of my most anticipated trips of the past year. I'm ready to catch a flight over to Funafuti, Tuvalu, the #1 desired country to travel to. Y los pasajes ida y vuelta trepan hasta los $1.000. El aeropuerto se encuentra en Funafuti, la isla principal. Sin embargo, es tan pequeña que una calle cruza la pista de aterrizaje. Y además suele utilizarse como espacio público y de recreación. And I'm now heading across the airport tarmac to play some soccer with some locals. You can see the soccer goal located right here in the middle of the runway. No worries. Goal! Pero quienes quieran hacer turismo en Tuvalu deben apurarse. Es que la posibilidad de que deje de existir es real. La amenaza por el cambio climático no es una cuestión teórica o sobre la que se puede esperar, sino que es real, tangible y actual. Una pequeña elevación del nivel del agua dejaría al país completamente sumergido, y se especula que esto podría ocurrir en unos 30 años. La elevación máxima, de hecho, son solo 5 metros sobre el nivel del mar. We used to have a lot of corals, and those corals act as the wave breakers, to break down the force of the waves before they hit the shores. But now they are all gone. The main cause of the coral death is from the warming of the ocean. Las autoridades han reclamado en diversos foros para encontrar una solución y pedir ayuda. Mr. President, while COVID-19 is our immediate crisis, climate change remains the single greatest threat to the livelihoods, security and well-being of the Pacific and its peoples in the long run. Fiji es uno de los que se ha mostrado más receptivo. Nueva Zelanda acoge a unos 75 tuvaluanos por año, aunque está claro que no es suficiente. En este país no hay terrenos cultivables y se deben importar alimentos. Esto complementa a la pesca, una de las actividades económicas más relevantes. Pero sin dudas, Tuvalu tiene uno de los ingresos constantes más extraños del mundo. Cada año recibe unos $5 millones por no hacer nada, lo que representa más del 10% de su economía. Simplemente tuvo suerte, mucha suerte.
Todos los países, como sabemos, tienen en Internet un dominio de nivel superior geográfico. Es decir, 2 letras que identifican a cada estado y que se usan para las páginas de Internet. .mx es de México, .co de Colombia y .kh es de Camboya, como seguramente todos saben. Bueno, en el caso de Tuvalu podría haber sido .tu, pero no, le tocó .tv. En 1995, cuando sucedió esto, a nadie le importó demasiado. Pero cuando comenzó a crecer Internet, muchos sitios de televisión y entretenimiento quisieron tener su propio dominio terminado en .tv. El gobierno de Tuvalu firmó un contrato con la empresa VeriSign, que es la encargada de comercializar el dominio. El acuerdo fue renovado en 2011 y en la actualidad le da esos 5 millones por año al país. Esto le ha permitido cierta solidez a su economía, que ha tenido un fuerte crecimiento en las últimas 2 décadas. Además, se realizaron obras de infraestructura, se asfaltaron calles y se mejoró la educación. La alfabetización es casi total. El contrato actual vence en 2021 y los tuvaluanos aspiran a una mejora sustancial. Es que en los últimos años se ha hecho aún más popular el dominio. Uno de los factores de este crecimiento es Twitch.tv, la plataforma de transmisiones en vivo. Actualmente se consumen allí unas 1.500 millones de horas por mes. Si bien los datos no son públicos, Washington Post estimó el negocio de VeriSign al administrar el dominio .tv uno de los más caros. Un usuario que quiera tener un sitio de este tipo deberá pagar por registro y mantenimiento alrededor de $100 anuales. El costo para la compañía es de solo $1. Una enorme ganancia de la que los tuvaluanos quieren participar más. Y por si le faltaba alguna particularidad extra, Tuvalu es uno de los 15 países del mundo que reconoce a la República de China, también conocida como Taiwán. Incluso, la única embajada que existe en Tuvalu es de Taiwán, que ha apoyado a varias islas de Oceanía. En los últimos años, la presión de la República Popular China hizo que las Islas Salomón y Kiribati dejen de reconocer a Taiwán. ¿Te gustaría conocer Tuvalu? ¿Qué otro país te parece que ganó la lotería en algún aspecto? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, nos gustaría invitarte a que seas miembro de un mundo inmenso. Mediante un aporte mensual nos podrás apoyar para que sigamos haciendo más y mejores videos. Además, tendrás acceso a contenidos exclusivos.